2015, algunos estudiantes de diferentes países de América Latina me pidieron que haga un proyecto, un grupo de música latinoamericana, que habían algunas músicas, por ejemplo, principalmente del mundo andino, que no eran trabajadas, no eran estudiadas aquí en la UNILA, y ellos y ellas sentían esa necesidad. Aunque ya desde el inicio no pensaba hacer un grupo en la forma convencional, donde solamente iban a tocar música, sino un grupo que también trabaje un poco la investigación y otras formas de contacto con las músicas, ¿no? Más allá del trabajo estético. Bueno, desde un principio me encantó el proyecto porque busca conocer un poco más acerca de nuestra América Latina, que es riquísima, ¿no? Tenemos una súper variedad de músicas y danzas que son muy importantes, ¿no? Porque las que nosotros, por lo menos en el proyecto, buscamos estudiar son aquellas que por ahí no son tan conocidas, o si son conocidas no son estudiadas dentro de las academias, de los institutos, de las universidades. Prácticamente trabajamos mucha música andina porque los miembros del grupo, la gran mayoría éramos de la cordillera de los Andes, entonces trabajamos desde los ritmos del norte de Argentina, chacareras, trabajamos huaynos de Bolivia, Perú, San Juanito de Ecuador. Bueno, fuimos viajando por la cordillera. Teníamos un trabajo bastante colectivo, entonces era un intercambio de conocimientos, de saberes de distintas partes de América Latina, del grupo, ¿no? Ya en ese proceso fuimos entendiendo que era necesario integrar la danza. Originalmente el proyecto nace como músicas tradicionales de América Latina y después se convierte en músicas y danzas tradicionales de América Latina. Porque dentro de la música tradicional y para hacer bien nuestro trabajo, fue necesario entender que la música y la danza no pueden estar separadas, tienen que trabajar juntas. Las dos primeras experiencias mejores que fue para poder integrar la danza y la música fueron el huayno, que bueno, Félix nos iba enseñando como los pasos, y la segunda y la que más me marcó, la chacarera, con Inés, con el taco puntapié, taco pie. Entonces esas dos fueron como nuestras bases para que el proyecto sea lo que es hoy. Y éramos de diferentes países, no había Colombia, Argentina, Brasil, había Paraguay también, Bolivia, Perú también. Y ahí fuimos aprendiendo, cada uno enseñaba y todos aprendían. Ya después el otro compañero enseñaba y aprendíamos también su danza, ¿no? Y era así. Y ahí nos decía, queremos que nos enseñe y luego aprender nosotros y después enseñar. Eso era más o menos la idea. A partir de las personas que entraban al grupo, principalmente a partir del segundo año, se fue modificando, ¿no? Se fue fortaleciendo la parte de danza. Entonces eso me parece muy importante dentro de una propuesta de educación intercultural, es decir, donde se valorice la diversidad de las personas que están en el grupo, sus conocimientos, sus experiencias. Es algo muy bacano. A veces se pierde uno, ¿no? Digamos, uno viniendo de una determinada región tiene como un movimiento, cierta motricidad, tiene cierto apego a determinado instrumento, pero cuando uno empieza a entrar en contacto con esos otros géneros, con esas otras músicas, también se da cuenta que tiene muchas relaciones, que tiene similitudes y también va ayudando a entender el propio ritmo de uno e entender el ritmo de los demás. Eu também consegui reaprender alguns outros ritmos, assim. Alguns nunca havia visto sequer. Consigo me encontrar um pouco mais dentro do gênero do coco brasileiro. É algo que eu já tinha tido um pouco mais de contato também. E em relação às danças andinas também ainda é um processo muito difícil para mim. Também nunca consegui praticar. Enfim, estou há muito pouco tempo no projeto, mas eu vejo que exige muita força, assim, muitas posturas, assim, muito vigor na dança.
Então isso é algo que eu acho que requer também um momento de pausa, de foco, né, dentro do aprendizado. Eu acho que eu me sinto muito contemplada nesse projeto de poder sentir essa relação com o outro, que a interculturalidade proporciona, né? Ou pelo menos tenta fazer com que exista uma relação horizontal, uma relação em que você ensine e aprenda na mesma medida, né? Em que os conhecimentos sejam qualificados de uma mesma maneira, ao mesmo tempo que a gente precisa reconhecer as diferenças, né? As diferenças de cada região, de cada música, de cada ritmo, mas reconhecer a diferença não significa hierarquizar ou colocar uma acima da outra. Ya yo venía con una mirada muy crítica a la educación musical de conservatorio, que es tomar a la obra musical como el centro, como si fuera eso, la música, como si la música se redujera a eso, y una preocupación más con también un contexto cultural, con otras formas de aprendizaje, la oralidad, el cuerpo, la dança totalmente vinculada à música. E o que mais me chamou a atenção assim no projeto é que através da música e da dança e dos instrumentos eu consigo aprender mais sobre a história do continente, né, da América Latina, aprender mais sobre a cultura dos povos originários e a forma que eles interpretavam a vida assim como um todo. Que no es solamente conocer, escucho la canción y la canto o la bailo, no, nosotros tenemos un proceso que es de internalizar esa música, de entender de dónde ella viene, cómo surge, cómo realmente la interpretaban las personas del lugar, ¿no? Entonces eso me parece que es sumamente importante porque que no es solamente conocer la música o tocarla desde afuera, sino tener un poco más de conocimiento interior, de conocerlo y de poder experimentarlo también, ¿no es cierto? A forma que a gente faz os nossos ensaios é livre e é por isso que mesmo eu não tocando nenhum instrumento, não cantando, me senti muito bem acolhida no projeto, né? E senti que eu poderia, né, participar de várias formas, né? Não teria uma forma só, ou que eu necessitava ter um conhecimento, ou necessitava saber tocar algum instrumento. Eu cheguei sem saber, fui bem acolhida, exatamente por causa dessa dinâmica que a gente tem, né? De todo mundo levar um pouco pro projeto, todo mundo acrescenta um pouco, traz um conhecimento, né, de casa, de outro país, da sua cultura, e aí a gente vai acrescentando e montando o projeto, construindo o projeto junto. Isso é muito bom porque me faz me sentir livre mesmo dentro do projeto. Nunca había tenido contacto con la música, o sea, cuando empiezan a hablar de partituras y todo eso, yo me quedo así, no sé, pero ya cuando se practica y se hace en grupo, eso me ha hecho coger mucha confianza, porque cuando llegué eran más antiguos y como que tocaban la música así, y no había ese momento de a lo que uno esperaría, ¿no? Como si fuera una clase, pero no era. O sea, ahí fue que me di cuenta que era una cosa de incorporarse, por más de que erres, pero era hacerlo, equivocarse y volver a hacerlo y hasta que lo puedas hacer bien. Primero porque no hay un tema de evaluación, de, ay, ¿sabes o no sabes? Y si no sabes, pierdes o te sales o te están juzgando, sino que todo el tiempo siento ese trabajo colectivo, ¿no? De hagámoslo juntos, aprendamos juntos, respetando los tiempos de cada uno. Es la primera vez en realidad que participo en un proyecto así que está centrado en la cuestión pedagógica y me parece muy interesante, puesto que aun cuando personas como yo que han trabajado intuitivamente, ¿no? el tratar de entender los procesos de aprendizaje en la música son muy importantes, ¿no? Y eso creo que es muy, muy interesante en el proyecto, ¿no? Más allá de uno aprender automáticamente o por estar constantemente trajinando en ese mundo. Entonces ese bies pedagógico me parece muy bueno, ¿no?
si el proyecto es orgánico y va adaptándose a las propuestas de las personas que están en el proyecto, es normal que haya un cambio, ¿no? Cuando cambian los integrantes. Pero me parece, por la experiencia que ya tenemos en estos 4 o 5 años, que no es que se renueva todo, ¿no? La experiencia adquirida por integrantes anteriores se mantiene. Se ha construido a partir de la práctica, de los errores y los aciertos, cómo funcionan mejor los ensayos, cómo trabajar cada expresión, cómo hacer las oficinas, cómo prepararlas, cómo realizarlas. Todo eso yo creo que es ya experiencia acumulada, y cuando llega una persona nueva al proyecto, me parece que de alguna forma cómo funciona el conocimiento del ser humano, ¿no? No es que esa persona tenga que volver a descubrir todo eso, sino que en 2 o 3 meses de convivencia con el proyecto ya entiende esas formas que se han ido construyendo. Puede incluso cuestionarlas, puede proponer otras cosas, ¿no? Pero esa experiencia de proyecto ya es acumulada y va pasando de un grupo de integrantes al próximo. Y pues también fuimos explorando con instrumentos, cómo intercalar las guitarras, la percusión, el bombo legüero, la caja peruana, la percussão corporal. Assim, em 2016, quando eu vim para a Unila e conheci o projeto, meu primeiro instrumento de percussão, eu gosto de dizer que foi uma cija. Então, uma cadeirinha era meu primeiro instrumento de percussão. Assim, a gente tocava... eu estudava as questões rítmicas de huaynos, por exemplo, ou da chacareira, e era a cija. Enfim, depois eu me abri com o pessoal do projeto, disse que eu já havia e tinha domínio do violino, né? Então voltei para minha cidade, peguei o violino e nesse momento agregou o violino no projeto, né? Antes havia o violoncelo, havia clarinete também, canto, guitarra. Tanto o director Félix tiene gran experiencia en esta cuestión de los sicuris, y yo también tuve alguna experiencia en sicuris, y entonces contribuimos en eso, en la posibilidad de construir o de tratar de entender y por supuesto enseñar ese instrumento. Nós do projeto trabalhamos com uma forma de apresentação de oficinas. Estudamos um repertório, só que nós não apresentamos em forma de concerto ou em forma de shows. Essa metodologia de trabalho que me impressiona bastante em toda a oficina em que fazemos, né? Porque existe uma interação do público, desse público que não vem simplesmente para consumir, mas vem para aprender também, né? Porque é um dos objetivos do projeto, além dos membros aprenderem, é que o público também, quando apresentamos e fazemos as oficinas, é que também o público aprenda. En los talleres intentamos transmitir de forma muy condensada el trabajo que hacemos durante un semestre o un año, ¿no? El trabajo interno. Entonces tenemos que ser mucho más didácticos, no hay ese tiempo orgánico de aprendizaje, pero lo que queremos llevar es una semilla, ¿no? De cómo se podría trabajar con música y danza a partir de la oralidad, a partir del cuerpo, a partir del trabajo colectivo, de la educación intercultural. Agora o volume, né? Hay que ver si está equilibrado, si hay que fortalecer alguna de las partes, pero porque son dos, ¿no? ¿Qué es lo que reciben las personas que participan de nuestros talleres? Y por otro lado, creo que también es muy importante, todo el aprendizaje interno del grupo me parece que se consolida mucho en los talleres. Todos son profesores y profesoras, ¿no? Na verdade, me surpreendeu que logo de haver começado eu já pude participar. E eu acho que isso é entusiasmante, inclusive. Além de estar aprendendo instrumentos junto com outras pessoas,
poder estar compartilhando isso, independente do nível em que eu estou, né? Isso é estimulante, assim, para poder estudar mais e eu acho que as apresentações, elas estimulam bastante nesse sentido. No sentido do autoestudo, para poder estar sempre melhorando, para poder apresentar, né, de forma adecuada ao público. Y cuando hicimos el primer taller, bueno, para mí era algo de nervios, qué voy a hacer, qué vamos a hacer, y solo era hablar un poco de la danza y enseñar algunos pasos que sabemos, ¿no? 2, 3, show, vuelta, 1, 2, show, vuelta, 1, 2, 3, show. En parte sí se gana experiencia porque hacen los talleres y tú empiezas a hablar, pierdes el miedo frente al público, muestras lo que tienes, lo que eres. Eu nunca vou esquecer a primeira oficina que a gente fez. Foi uma oficina que a gente fez na Escola Superior de Belas Artes, aqui em Ciudad del Este. Não fazia um ano ainda que eu estava na UNILA, isso em 2016 ainda. E a gente foi fazer uma oficina lá, uma oficina de 4 horas, para um grupo de músicos que estudam lá. E foi marcante para mim porque no meio dessa oficina eu tinha que dar uma explicação sobre um ritmo musical, né? Sobre a samba cueca. E foi a minha primeira experiência falando algo assim de verdade em espanhol, né? Isso eu nunca vou esquecer. Também os instrumentos, alguns instrumentos que derivam dessa cultura árabe. E eu lembrei de uma oficina que nós fizemos em Porto Iguaçu. Foi a primeira oficina que eu participei. Foi bem marcante. Nós fizemos numa escola com alunos, né, adolescentes, e eles participaram, assim, teve uma integração muito grande. E nós fizemos uma coreografia do Tinco e estávamos com os trajes típicos, né? O Samuel e a Micaela, que são os alunos do projeto da Bolívia, trouxeram e nós colocamos e ficamos todos tipicamente trajados, né? Com as roupas e dançamos a coreografia. E foi bem interessante, assim, a interação que as pessoas tiveram, participaram. Samuel, él tenía más experiencia y junto con él enseñamos el Tinco, que es de Bolivia. Es lo que en realidad ha llamado la atención durante todo el trayecto de danzas de América Latina, porque en todos los talleres que presentábamos el Tinco resaltaba mucho, porque tiene una alegría en la danza, muestra, más allá de una danza, tiene una historia que incluso conmueve a algunas personas. Un taller que hicimos, que fue hace más o menos un año, un poco menos, que es el Inti Raymi. Entonces fue acá en la UNILA. Fue muy bonito todo, o sea, la preparación, entender lo que significaba, ¿no? Porque no era solo una presentación más del grupo, sino era como una conexión con no sé, con nuestros ancestros, con la naturaleza. Yo conocía un poco el Inti Raymi, pero nunca había participado de este ritual y creo que ese día fue bien bonito, así fue todo, o sea, la energía que sentí, cómo se dio todo el esfuerzo que hicimos, ¿no? Se notó, ¿no? Como todos los ensayos y poder llegar a ese día y culminar y salir todos como con esa satisfacción, fue bien bonito. Alguna experiencia que me quedó marcada fue cuando fuimos a visitar a algunas mujeres que estaban en la cárcel
Y para mí fue una experiencia así increíble porque yo nunca había hecho esto, ¿no? De ir, de conocer, de poder compartir un poco de lo que nosotros aprendemos y también recibir todo eso que estas mujeres nos recibieron con mucho cariño, con mucha emoción, ¿no? Estaban muy contentas de que fuimos a compartir con ellas y eso quedó grabado así como al principio, ¿no? Uno por ahí tiene un poco, ¿no?, de receo, pero realmente fue muy lindo, fue una experiencia que me quedó grabada, ¿no? Fue una experiencia fuerte, pero que nos sacó un poquito de esto de los músicos por acá y la comunidad de otro lado, esta experiencia del palco y abajo están las personas, y nos llevó como a otro ámbito, a un ámbito donde las personas están privadas de su libertad, pero pudimos integrarnos bien con ellas y trabajar de una forma más integral, por ponerlo así, y donde descubrimos que además Ladislao es una superestrella. Uno fue muy especial porque fue con niños de una comunidad con carencias socioeconómicas, de políticas públicas, culturales. Entonces fue muy lindo poder ver la emoción, la alegría de los niños al ver, tocar, escuchar y poder compartir música e instrumentos de otros países. Y no solamente eso, sino que nosotros también pudimos aprender mucho de ese encuentro porque pensábamos que eran adolescentes y nos encontramos que eran niños y no estábamos preparados para ello. Pero al final fueron muy receptivos y pudimos compartir una hermosa tarde. Una experiencia diferente, con un trabajo que mezclaba lo académico con los conocimientos populares que aparecen fuera de las instituciones educativas tradicionales, como las universidades, y eso era un desafío. Y yo me parece, por un lado, incorporar los saberes populares a la universidad, y por otro desafío creo que era trabajar con un público externo en la universidad que por ahí tenía un desconocimiento absoluto de la cultura de otros países, y bueno, el desafío era eso, aproximarlas al lugar de origen de cada uno de los miembros del grupo, ¿no? En general, la educación intercultural es una propuesta desafiadora porque se contrapone a toda la educación tradicional occidental que hemos venido trabajando durante siglos, ¿no? Entonces, nadie tiene la respuesta y tampoco hay una respuesta de cómo trabajar con una diversidad cultural muy grande, dando voz a esa diversidad, ¿no? Tenemos que, por un lado, ir descubriendo caminos, que ese es el desafío, y por otro lado, es abrirse caminos de alguna forma a contracorriente de lo que la institución en la que estamos propone, ¿no? Esse conhecimento que é um conhecimento que ele foi feito para ser coletivo, né? Ninguém faz música para si mesmo, né? Pensando no nosso contexto latino-americano, a produção musical ela é uma produção comunitária, né? Então, em todas as comunidades que estão nesse espaço aqui, que já estavam e que foram trazidas para cá com os diversos processos históricos que foram passados por aí, todas essas pessoas, né, as populações indígenas, as populações que vieram de África, a música é uma coisa que ela está muito dentro da pessoa e da comunidade. Então é uma coisa que foi feita para ser coletivizada, né? Foi feita para ser produzida junta e apreciada junta da sua maneira, né? Vamos dizer assim. De hecho, acá continué explorando con ritmos brasileños, con ritmos peruanos, con ritmos centroamericanos, como la cumbia colombiana, el andó peruano, desde la danza, y creo que esas ganas, ese entusiasmo de seguir estudiando se lo debo al proyecto de música y danza.